Buenas noches, profesor Felipe Iliades Clemente. Mi nombre es Gianfranco Arana Cruz, de la carrera de Arquitectura. Soy del grupo 1, el cual está conformado por Aguilar Esquín Rina Alexandra, Alarcón Herrera Alexander, Ancajima Chávez Dayana, Anco Asensio Dante Andrés, Arostegui Buleji Jamie Liz, Briones Ruiz Sandy Yesenia, Caparachín Correa Joseph Randú, Carmona Vaquero Juan José. Y mi persona. Nosotros le vamos a presentar nuestro documental El Tuxteno, de César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892, pero falleció lejos de su patria un Viernes Santo en 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. André Coyne estudió este poemario y, entre otros aspectos, sostiene: lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia en los años de la Primera Guerra Mundial es su abandono desde el primer libro y de una vez por todas de la preocupación por la forma bella y el lenguaje pulcro. En 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente dramático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del vate peruano y gracias al trabajo de su abogado José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. Tras las rejas escribió Escalas Melagrofiadas, una prosa desgarradora. Los seguidores de su obra indican que este texto sirvió de inspiración para la construcción literaria de Trilce, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa y que fue prologado por Antenor Orrego. Precisamente en 7 ensayos, Mariátegui transcribe las palabras de César Vallejo que escribió a Orrego. Luego de publicar Trilce, el libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él, asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy y más que nunca quizás siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Al respecto, Mariátegui concluye: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. César Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Viajó a Europa, donde permaneció aproximadamente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippart. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Kremlin, así como una obra de teatro llamada Lockout. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista Español. También escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada Tungsteno. Vallejo careció de recursos económicos en Europa. Al principio vivió de artículos de periódicos y ensayos que enviaba a distintas revistas del país. Por ello, Luis Alberto Sánchez escribió
Europa fue terrible para Vallejo. Un hombre como él, todo sensibilidad, sencillez y contemplativo ocio, sin inquietudes políticas, generoso y discurridor, no tenía qué hacer. Después de su muerte en la clínica del Boulevard Arago en París el 15 de abril de 1938, se publicaron, entre otros, Poemas humanos y España, Aparta de mí este cáliz. Pues ante un personaje mayor de las letras peruanas, por motivos desde variados ángulos apúntalas, la poesía de César Vallejo es considerada como una de las más representativas, insólitas y profundas del idioma. Vallejo en Europa. Vallejo era todo un ser comprometido con la vida y con la condición del hombre, y buscaba estar en donde dicha condición estaba en riesgo supremo. Ese mismo sentido tiene su viaje a Europa el 17 de junio del año 1923. Primero llegó a Francia, París, con 31 años, donde vivió de periodismo y traductor. En 1928 viaja a Moscú, Rusia. En 1930, con 38 años, viaja a Madrid, España, donde publica su poemario Trilce para la crítica española. Al retomar a Francia, fue expulsado por hacer propaganda comunista y regresa a España, donde se relaciona con literarios como Miguel Armunio, Federico García y Rafael Alberti. Es en España donde publica su novela El Tuxteno en 1931 y su ensayo Rusia, que fue un éxito de ventas en 3 ediciones y en 4 meses. También le niegan la publicación del cuento Paco Yunque por ser muy triste. Ya en 1931, con 39 años, realiza su tercer viaje a Moscú, Rusia, para participar en el Congreso Internacional de Escritores con el régimen soviético. Al regresar a España, decide escribir hasta 1937 una serie de poemas y otras escrituras. Esta novela corta trata sobre la injusticia que sufren los indios en la empresa minera Maninzo Zairi. Los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca, comenzando con la descripción de la gran indiana que inicialmente se vierte en la empresa minera. Finalizando esta obra, el herrero Guanta pronostica una revolución mundial donde los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes serán libres. La novela nos sitúa en la primera mitad del siglo XX. El tiempo psicológico de la época se caracteriza de un lado por el natural abuso de los pobres para trabajos forzados y para beneficios de los dueños de las empresas y autoridades de cada pueblo. Esta novela pertenece al género vanguardista. Las figuras literarias que encontramos es el símil y la metáfora. El Tunusteno es una novela antiimperialista publicada en 1931 por el autor peruano César Vallejo. Vallejo es un poeta mayor de la literatura universal de todos los tiempos. Sin llegar a la excelencia alcanza su obra poética. La importancia de la novela El Tunusteno refleja el pensamiento político del autor. Es una novela de denuncia social, proletaria y antiimperialista, como su propio autor le gustaba definir. Es una novela bolchevique. El Tunusteno es un panfleto ideológico. También es un grito de protesta social. El tema a desarrollar en la novela El Tunusteno es la lucha entre el opresor y el oprimido. El opresor es el yanqui norteamericano y el oprimido es el indígena peruano. En El Tunusteno encontramos una lucha de clase social. El autor nos relata el sufrimiento del maltrato del cual es víctima el hombre andino peruano. Vallejo en 1928 realizó su primer viaje a la Unión Soviética. Ese mismo año se adhiere al Partido Socialista Peruano, fundado por el autor José Carlos Mariátegui. En 1929 Vallejo realiza su segundo viaje a la Unión Soviética. Él quería estar más cerca de la revolución bolchevique. En 1931 Vallejo realiza su tercer viaje a la Unión Soviética. Vallejo es expulsado de Francia por sus actividades políticas. Cuando llega a España, Vallejo se afilia al Partido Comunista Español. Vallejo se ha convertido al narcisismo. Este contexto histórico y social que Vallejo
que Vallejo nos da a conocer dos obras narrativas de enorme importancia, como El Tunusteno y el memorable relato Paco Yunque. El Tusteno es una novela corta con una crítica social adecuada a la realidad del Perú, donde se narra cómo las empresas internacionales abusan de la tierra y de la mano de los pobladores de la sierra. Se evidencia en la actualidad la indiferencia del Estado ante el poder de estas grandes empresas que explotan el trabajo de los llamados despectivamente indios. Cabe destacar que la estructura de esta novela nos brinda un análisis y reflexión sobre la lucha social contra el abuso de la sociedad, y es complejo, ya que empiezan narrando los aspectos generales y la descripción de los personajes, así como también las contradicciones que surgen de ellos mismos. Entre los personajes del Tusteno tenemos a José Marino, que es un comerciante que tomó la exclusividad del bazar de Quihuilca y la contrata de peones para la mina. Es un personaje astuto. También está Mr. Tay y Weiss, gerente y subgerente de la mina. También tenemos a Baldassari, comisario del asiento minero. Tenemos a los peones, que ellos se solidarizan con los Horas, con el saqueo que sufrían constantemente. Tenemos a Servando Huanca, un chico muy inteligente, que siempre desafiaba la autoridad. También a Baldomero, rubio, ingeniero de la mina. A Leonidas Benítez, el agrimensor de la mina. A los Horas, indígenas de Quihuilca. Y a Graciela la Rosada, que era la amante de Don Merino. Los hechos suceden en el asiento minero de Quihuilca. La historia comienza con la tranquila vida del pueblo, el cual se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares, los contratos haciendo que el comercio crezca. Los Horas viven cerca a la empresa Mining Society y después son despojados inocentemente de todo lo que poseen, principalmente por el comerciante José Marino. Luego se produce una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tank y Mr. Weiss, toman parte en la violación de Graciela la Rosada. Por otro lado, el juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la sensibilidad de los vecinos de Colca. El audaz Servando Huanca tiene una inmensa valentía de protesta contra la injusticia. Finalmente se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y el agrimensor Leonidas Benítez. Este se muestra reciente, pero finalmente acepta ponerse en el servicio de causa de los obreros. Para hablar un poco de los hechos trascendentales de la obra, podemos que esta obra, que reflejó a nivel internacional por el hecho de la colonización absurda por parte de un grupo proletariado que no respetaba ni a la ley. Es más, en estos tiempos la ley estaba invadida de la corrupción, dejando un reflejo internacional. El estado en el que se encontraba nuestro Perú en ese entonces era muy pobre, tanto así que no se podía invertir y venían extranjeros, como se dice coloquialmente, a hacer de las suyas con nuestros hermanos campesinos e indios de esa época, explotándolos y maltratándolos. Esta explotación que Vallejo representa por parte de la realidad de nuestro país en la obra y por otra, y trata de explicar el de acuerdo de sus teorías, el por qué y cómo de esta explotación. Finalmente trata de indicar al lector el camino
único en su opinión, que puede llevar a resolver esa situación en beneficio de la clase obrera, ya que en el pueblo de Quilcabamba uno de sus acontecimientos más importantes fue la llegada de las empresas, el levantamiento de campamento, el juego del cochito entre los jefes de la empresa, la muerte de Graciela y el encubrimiento, como también el viaje de José Marino a Colca, dejaron una huella en la obra para que se pueda desarrollar como hoy en día la estamos conociendo. El arte comprometido de Vallejo. El 16 de marzo del 2021 se celebró 129 años del nacimiento del gran poeta peruano César Vallejo, que nos iluminaba de conocimiento con sus líricas en cada obra. Sus textos eran reflejos de su vida, por eso eran tan profundos y relevantes. Aparte de conseguir su bachiller en letras, empezó a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Trujillo y de Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos, pero se estancó y se dedicó a ser docente. Vallejo siguió sus estudios comprometiéndose consigo mismo y también en la poesía. Aparte, se unió a un conjunto de jóvenes intelectuales bohemios y publicó poemas que fueron reconocidos y publicados en Lima. Vallejo y todos sus integrantes del grupo, a través de sus obras, buscaron dejar un mensaje de reflexión que ha trascendido con el tiempo. Las obras son tendencias políticas de sufrimiento, padeciendo la muerte y el más allá. El compromiso de Vallejo por el arte de la escritura lo llevó muy lejos, dominando técnicas, estilos, reglas y muchos conceptos más para lograr todo lo que se ha propuesto a conseguir. La experiencia que tiene lo hace capaz de transformar nuestra conciencia e inspirarnos a asumir retos en nuestra vida a través de lo que transmite en sus escrituras. La función que debe tener este arte es transmitir sentimientos, vivencias, así sea de diferentes formas como imágenes o símbolos, donde se expresa una visión acerca del mundo, ya sea real o imaginario. También se comunica y forma valores donde nosotros podamos adquirir visiones y conocimientos relacionados con la cultura. Es una crítica social al mensaje político. El Tungsteno es una novela indigenista de protesta que va en contra de los abusos cometidos por parte de las empresas mineras hacia nuestros hermanos indígenas. En esos entonces, nuestros hermanos indígenas sufrían grandes necesidades, tales como la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de economía. Todo ello se llevó a causa de que el Estado se rinde hacia los intereses políticos económicos de las grandes empresas mineras, dando así la espalda a sus propios hermanos. La reflexión es una estética desde la mirada narcisista, leninista del mundo indigenista, que intenta expandir el conocimiento de sus problemas sociales en el Perú, problemas derivados de una persistencia de un sistema colonista, de opresión política económica, ideológica, propuesta de un pueblo indígena del mundo, repitiéndose así un círculo vicioso de épocas de la colonia española. Luego sustituyó en el modelo de pensamiento nativo por el colonizador foráneo. El género literario del Tungsteno es la narrativa, porque es una novela en la que el autor nos relata de principio a fin toda la forma de vida de la época, incluidas sus relaciones económicas y sociales. En primer lugar, ahora ya no se recluta a obreros para llevarlos encadenados como peones a las minas, aunque las condiciones y relaciones entre los dueños de minas